me van a acompañar al Museo de Antropología. No les grabé en esta parte, pero aquí nos vamos a ir al metro de auditorio. Vemos que se pasó el metro auditorio y se pasó hasta Polanco. Entonces vamos a tener que caminar hacia Polanco. Un dato mientras llegamos, creo que la importancia del metro. ¿Por qué? Porque ahorita, como va a ser el mundial, vemos que ellos están dando mantenimiento, cambiando al uso beneficio de extranjeros, pero no a México como tal. Entonces yo veo que como personas que usan diario el metro o van a museos como nosotros, se me hace una injusticia. En esta parte pasamos por todo el bosque como vieron y ahorita vamos a llegar al Museo Nacional de Antropología. Aquí llegamos a Chapultepec, a donde está el museo, y ahorita vamos a entrar. Si quieren entrar, lo que les piden es una identificación vigente. Para empezar, yo creo que es importante saber los orígenes de la humanidad. Para esto, antes de irnos al pasado, a 2 millones más lejos, estaba el Australopithecus africans, un niño ataúd que tiene una mandíbula de 3 o 4 años. También vemos que está el Homo sapiens, Ardipithecus, que caminaban sobre 2 piernas y comían frutos, tubérculos, carne, cazando en piedra, donde vivían todos en África. Y empezamos a ver cómo eran los cráneos de antes de los Homo sapiens y cómo eran sus características comúnmente. Aquí vemos algunas pinturas rupestres. Algo que a mí no me gustó fue que le daban prioridad más a los extranjeros que a los mexicanos y tener más privilegios en el museo, pero pues cada quien. En esta zona empezaremos a ver un poco de los pueblos y territorios de poblamiento de América. Creo que es muy importante esta zona porque ya antes se hablaba náhuatl y era nuestra principal lengua nativa y muchas más lenguas. Y creo que es muy increíble cómo desde antes tenemos una cultura, tenemos tradiciones. Cómo cada estado ha tenido su cultura, cómo desde el pasado se ha llevado una tradición, una creencia y que se sigue dando actualmente en el país. Creo que para entender todo vemos antes cómo eran las casas donde vivían, vean, y eran más grandes que una persona. Cómo cada civilización se empieza a unir. En esta parte podemos ver un poquito de el sol, la Virgen era la luna, la fertilidad era toda la tierra y etcétera. O sea, vemos cómo se enfocaba más en los dioses de la lluvia, de la muerte, del maíz. Primero vamos a hablar de los pueblos indígenas y un poquito de sus características. Por ejemplo, vemos cómo era la cerámica, los rostros. Principalmente se basaba mucho en sus instrumentos, en sus hogares, como antes con instrumentos los usaban para cazar y alimentarse. ¿Cómo se usaba antes los instrumentos de canoas para las pescas? Los instrumentos de cocina que usaban antes. Vemos cómo antes eran sus instrumentos, cómo vivían, cómo algunas joyas han sido imitadas, como tradiciones, carnavales están actualmente y ofrendas. Que se acostumbraba a lo mismo de poner
cosas, flores de cempasúchil, todo esto que actualmente ponemos en nuestras ofrendas. La comida que ahorita usamos, ¿cómo estamos usándola ahorita? Por ejemplo, fiesta de la Virgen de la Asunción, como antes eran sus viviendas africanas. En esta parte podemos encontrar el consumo y ofrenda y podemos ver la identidad y visiones de antes. Como el árbol de la vida del Estado de México, donde se empezó un cambio en las sociedades indígenas, por ejemplo, por la muerte de las viruelas, por la muerte que ocasionó la viruela, la población disminuyó un 90%, donde empezó a entrar la jerarquía española y esto hizo que muchos indígenas mestizos fueran quitados de sus libertades. Así que al momento de la guerra de la independencia empezó a convertirse en sus derechos y tener libertad. Gracias a esto tenemos algunas actividades, por ejemplo, los serranos contra los sacapuastas eran de Puebla, que luchaban el 5 de mayo de 1802 y vemos algunas características de Puebla como vestimentas, instrumentos o cosas que nos dejaron los españoles. O algunas pieles que se usaban antes y eran muy importantes en su cultura. O las cerámicas que caracterizaban a algunos pueblos indígenas. Por ejemplo, como se ve aquí, cada quien tiene una cultura, cada quien tiene una forma de expresarse y de colorear todos los artículos que usaban antes. O por ejemplo, los carnavales que vemos actualmente, como carnavales de Chimalhuacán, o algunas máscaras que usaban antes en festividades. Por ejemplo, podemos ver algunas coronas como se ven a continuación. Esta tiene un origen de la corona de hurraqueros. Nayarit representaba a los dioses de la lluvia y el agua. En esta también eran instrumentos de chamanes de Huitzolicán y Nayarit. Y el uso de rituales de alucinógenos, de hongos, de la eliminación por rituales. También algo que era muy característico en ese tiempo era la danza de los animales, que estaba en Acatlán, Guerrero y pastoreaban a los chivos. O vestimentas de ropas de tierras cálidas o abrigos de la sierra. O en el periodo clásico temprano tenemos a los mayas, que vemos su cultura que empezó desde los jeroglíficos hasta las culturas de cabeza.
Creo que debemos entender mucho la cultura. Gracias a eso tenemos la comida, costumbres. Algunas cosas ya cambiaron, pero siguen siendo lo mismo. Y pasaremos a una actividad cultural. Al otro día fuimos al Palacio de los Deportes, donde vamos a ir a la Feria de Yucatán. Rodeamos todo y llegamos a la Feria de Yucatán. En esta zona vemos algunos como de pirámides en Yucatán. Principalmente en el museo vemos cómo es el origen del maíz, del cacao, el achiote, el metote, y es de cosmovisión maya. Actualmente en la feria vemos la cochinita pibil, panuchos y papadzule, que se vive la tradición. Por ejemplo, vemos talles rellenos de origen prehispánico como el maíz, el cerdo, la carne, la verdura, todo eso se ha integrado actualmente en los platillos de Yucatán. En otro lado podemos ver la vestimenta. La vestimenta, así en el museo, vemos trajes tradicionales mayas, bordados, textiles, técnicos artesanales. Y en la feria vemos huipiles, bordados, trajes regionales que lo usan para bailes o concursos que nos ayudan a entender que actualmente se sigue teniendo la misma vestimenta de antes, solo que ahorita es más moderno y se puede usar en cualquier ocasión. Por ejemplo, todas las joyas, todo lo que es artesano, en el museo, también en Yucatán, hay muchas joyerías artesanales, dulces típicos y bordados. Podemos ver que las tradiciones siguen actualmente. Por ejemplo, obviamente se han cambiado poco a poco los ingredientes, han cambiado mucho la forma de preparación, la forma de hacerlo, todo cómo sacamos los alimentos. Obviamente se ha modernizado, pero sigue habiendo la misma tradición como ese cerdo, los condimentos de los españoles como tomillo, clavo, canela, todo eso. Y también hay aguas que también se vuelven a hacer lo mismo que antes. Entonces, creo que se sigue habiendo la misma tradición de antes, y creo que es muy importante que sepamos que gracias al pasado tenemos las costumbres, tenemos nuestra cultura, tenemos cómo diferenciarnos de otros países en los que nos hace ser mexicanos. Espero que les haya gustado mucho este video. La verdad es que si van al museo traten de no ir sí ir al museo, pero no hacerlo todo, porque prácticamente es bastante, no lo vas a terminar en un día. Ten cuidado mucho con los turistas y ten cuidado cómo te tratan los policías en el Museo de la Antropología. También yo les quiero decir que pongan más rampas para niños discapacitados, porque vi un niño discapacitado ese día y no podía subir las escaleras y se me hizo mala onda que pues no se pudiera. También en la feria de Yucatán ya pasó, pero siempre tiene eventos culturales, traten como de ir, porque es muy bonito saber la diversidad de México, las costumbres y cómo poco a poco los mexicanos han ido evolucionando eso, cómo ha sido integrado todo lo del pasado actualmente.